Bien, para este primer video la consigna era asimilar el impacto de la pandemia dentro del plan estratégico de la organización y sus drivers y vincularlo directamente con los roles que planteaba Bullrich. Bueno, yo para este caso elegí la empresa que es en la cual trabajo actualmente también, que se encarga o su actividad principal es desarrollar y comercializar software de gestión para otras empresas. Y obviamente es una empresa que se vio afectada directamente por la pandemia, no solo a nivel comercial, o sea, en las ventas, sino que obviamente en las formas de trabajo y a nivel recursos humanos. Entonces, la empresa reaccionó frente a esto y adaptó un poco su estrategia o la rediseñó, digamos, a la nueva realidad. Y obviamente la estrategia de recursos humanos siempre está alineada con la estrategia de la organización, por lo cual también se reinventó. La estrategia nueva se centra un poco más en innovar en nuevos mercados, que es básicamente apuntar la empresa a una nueva línea de negocios relacionada con el mundo cloud, el mundo de la nube, y también adaptar un poco las formas de trabajo a esta nueva realidad. Y a nivel recursos humanos se empiezan a enfocar un poco más en las formas de trabajo ágiles y tratar de tener procesos que estén integrados entre ellos, en parte a través de su fuerza de trabajo. Y de hecho hay uno de los programas más importantes hoy en día en la empresa que tiene que ver con el desarrollo de una modalidad de trabajo ágil, que hoy en día igual está como, no sé si decir de moda, pero es bastante frecuente de escuchar. Entonces, un poco la nueva estrategia de recursos humanos se va a centrar un poco en desarrollar y retener nuevos talentos para que el día de mañana estén o acompañen un cambio organizacional o que acompañen los cambios que se pueden ir dando en el contexto. De hecho, la pandemia fue uno de ellos, bastante inesperado, y para eso se necesitan talentos que estén preparados para el cambio y para adaptarse a eso. Y en este caso entendemos que recursos humanos va a funcionar como un socio estratégico, que es uno de los roles que plantea Bullrich, uno de los 4 roles, porque va a tratar de alinear su propia estrategia con la estrategia de la empresa para garantizar tener o contratar o incorporar personal o mantener el personal que ya tienen como agentes de cambio, no a nivel recursos humanos, sino que las mismas personas de la organización sean agentes de cambio y acompañen, digamos, los cambios organizacionales y los cambios de contexto y puedan adaptarse bien a esto. Un poco la estrategia de recursos humanos se basó en 6 pilares que los detallaron claramente durante la pandemia, porque se promocionó esta reinvención de la estrategia. Y el primero, o sea, son 6 puntos que ellos que tienen en cuenta, o 6 planes de acción, digamos, para llevar a cabo la estrategia. El primero tiene que ver con atraer, contratar e inducir a los mejores talentos. Esto, y acá aparece otro rol de los que plantea Bullrich, es llevado a cabo por un agente de cambio, ¿sí? Por un change agent, que se va a centrar más que nada en favorecer la adquisición de nuevas competencias en la empresa y garantizar que esa inducción sea positiva y que las personas que se contraten se alineen con la estrategia de la empresa. Por ejemplo, no podrían contratar un gerente que tenga un tipo de liderazgo autoritario, porque no va con la estrategia de la empresa ni con la estrategia de liderazgo que tienen desde recursos humanos. Entonces, obviamente también de esta forma dijeron, bueno, tenemos que elevar las formas de entrevista o las formas de contratación. Incluso trataron de incorporar tecnología en el ámbito de recruiting. Después, por otro lado, se enfocan en hacer crecer los talentos que ya tienen dentro de la empresa y proveerles o tratar de capacitarlos para que adquieran las habilidades que van a ser necesitadas necesarias el día de mañana.
Por otro lado, otro de los puntos es crear o gestionar el rendimiento para que sea como lo más alto posible. Entonces establecer en la empresa una cultura de alto rendimiento. Y para esto es necesario obviamente vincular objetivos que sean comerciales, como obviamente incrementar las ventas o aumentar los márgenes de ganancia, con el impacto que tienen las personas en este objetivo. Y eso obviamente también, acá de nuevo, eso va a ser llevado a cabo por un socio estratégico, que es lo que indica Ulrich. Y por otro lado, vincular los equipos de desarrollo y los paquetes de recompensas, ¿sí? Mediante un experto en administración y gestión, otro rol planteado por Ulrich. Obviamente más adelante vamos a hablar un poco sobre la motivación y sobre el rendimiento. Esto la empresa lo acompaña con un montón de políticas. Quiere aumentar el rendimiento, pero no es simplemente aumentarlo y ya, sino que es dándole incentivos a empleados y demás, pero en un ratito lo voy a explicar. Por otro lado, otro de los planes de acción de los elementos en los que basan su estrategia tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Entonces lo que plantean es un liderazgo que sea sólido, y no por sólido se refieren a autoritario, sino que sea sólido en base a la estrategia, o sea, que refleje exactamente la estrategia de la organización. Una de las cosas importantes para la organización es el tema de la diversidad en el trabajo, de la inclusión, del respeto. Entonces los líderes tienen que ser, tienen que seguir estos valores planteados. Hicieron mucho más foco en esto y en que los líderes también tengan la capacidad de ser empáticos. Esto es algo, y el tema de la salud mental es algo que a lo que la empresa le está haciendo mucho énfasis por el tema de la pandemia, y promueve que sus líderes justamente tengan cierta empatía y cierta flexibilidad con sus reportes, o sea, con las personas que les reportan a ellos. Esta sería como la nueva cultura del liderazgo, más flexible, pero no más permisiva, sino más flexible en el sentido en el que puedan entender las distintas realidades de las personas con las que trabajan. Y en conjunto con esto también introdujeron un programa de diversidad e inclusión que tiene que ver con poder incorporar personas que quizás tienen capacidades diferentes o están dentro del espectro autista, justamente para fomentar como esta cultura de liderazgo que sea inclusiva. Y por otro lado, y como último punto, es perseguir un ambiente ágil y una organización o una cultura innovadora. Porque justamente el entorno está cambiando a un ritmo cada vez mayor y las necesidades de los clientes también están cambiando. Entonces es súper importante como poder identificar y apoyar a aquellas organizaciones, y por organizaciones me refiero a las organizaciones internas, por ejemplo la organización de finanzas dentro de la empresa, y apoyar esas organizaciones y obviamente a toda la gente que las integre, porque son organizaciones que en muchos casos se autogestionan solas, que los costos son más bajos, que tienen mayor eficiencia en los procesos. Entonces apoyar a ese tipo de organizaciones a través de los expertos de administración y gestión, que también van a tener la necesidad de enfocarse en la eficiencia de los procesos y apoyarse en la tecnología. ¿Sí? Eso es algo que también promueve muchísimo a la empresa, el tema de la automatización de procesos. Entonces, recursos humanos como estrategia también decide enfocarse en aquellas organizaciones donde eso esté mucho más aceitado para poder tomarlo, apoyarlos y por otro lado trasladarlos a otras organizaciones dentro de la empresa. Así que eso tiene que ver un poco con el cambio de la estrategia o el rediseño de la estrategia de recursos humanos en torno a la pandemia, y que se alinea obviamente con el cambio de estrategia de la empresa, como ya dije antes, ¿sí? Y por otro lado tenemos políticas
más específicas que quiero ejemplificar y que están directamente relacionadas con los drivers que tiene o que se plantean, ¿sí? Y a la que más o al driver que en el que más noto un cambio es en el driver que es relativo a la motivación, ¿sí? Porque la motivación, por un lado, se define como la capacidad de y entendemos por motivación la fuerza que empuja a una persona a realizar acciones o a persistir en algo para poder lograr un objetivo. Y la motivación fue un tema muy importante durante este año y el año pasado de pandemia, porque era una empresa que, si bien tenía modalidad de home office, estaba bastante acostumbrada en ciertas organizaciones en ir a la oficina, en trabajar en equipo en forma presencial. Entonces no estaba tan acostumbrada al trabajo remoto y fomentar la motivación en ese trabajo remoto, sino que todas las actividades que eran en equipo eran en forma presencial, y esto no le pasó solamente a la organización que describo yo, sino que en general fue algo que pasó. Entonces, se lanzaron como distintos programas que iban o que tenían como objetivo aumentar la motivación. No solo motivación a nivel económico, porque de hecho una de las motivaciones de los empleados es un salario, pero esta es una motivación que no es tan fuerte, porque uno puede aumentar un poco el salario, pero si en definitiva el empleado está en un mal clima laboral, no está cómodo con lo que está haciendo, no tiene buena comunicación con sus superiores o con sus pares, el salario no va a retener tanto al empleado. Y lo que apuntaba la empresa es aumentar la motivación para poder retener a los empleados. Entonces se lanzaron programas en los cuales se intentaba justamente eso, la retención de los empleados. Porque paralelamente la empresa propuso un freeze para contratar. Entonces no se podía contratar gente externa, justamente para intentar no caer en desvincular empleados. Pero bueno, la gente que se iba no se reponía. Entonces obviamente la que estaba tenía que rendir un poco más de lo que ya rendía para poder alcanzar el mismo nivel de trabajo que se estaba dando antes. Entonces, como planes de motivación, lanzó a nivel, digamos, remunerativo, un plan de acciones de la empresa. La empresa empezó a otorgar acciones propias a los empleados, pero eran acciones imaginarias, digamos, que estaban atadas al precio real de la acción y que los empleados las iban a cobrar al año. Y paralelamente planes, o se les daba un bono a aquellos empleados que cumplan satisfactoriamente sus objetivos. Obviamente esto iba relacionado también a aumentar la comunicación, ¿sí? Que es otro de los drivers. ¿Por qué? Porque para que el empleado sepa qué objetivos tenía que cumplir, tenía que tener a alguien que se los comunique de forma clara y concisa. Se necesita hacer esto para que el objetivo esté cumplido. Y si se hace esta otra cosa, el objetivo no se cumple, ¿sí? Entonces la comunicación se hizo muchísimo foco en eso y se lanzó un programa que era de reuniones 1 a 1 y una plataforma, o sea, ahí vemos también la tecnología apoyando este driver, en donde uno tenía que, dejar el registro de todas las comunicaciones que tenía con su empleado para que el empleado pueda ver claramente qué era lo que se esperaba de él. Entonces, si en caso de que la comunicación quizás no haya sido clara verbalmente, podría recurrir a esta plataforma para ver por escrito qué era lo que tenía que hacer y sus indicaciones, y sus objetivos también los tenía seteados en ese lugar. Por otro lado, el trabajo en equipo fue un tema porque, de nuevo, los equipos estaban acostumbrados a trabajar entre ellos, pero de forma presencial. Entonces, fomentar el trabajo en equipo de forma virtual fue un desafío. Y una de las cosas que se hicieron para tratar de incentivarlo fue agregar actividades de equipo que no tuvieran que ver solamente con lo relativo al trabajo, sino también con
digamos, a nivel de generar vínculos entre las distintas personas de un equipo. Entonces se aumentaron los presupuestos para team buildings, para las llamadas actividades así de equipo, que antes se hacían de forma presencial, quizás era que el equipo se junte y haga un asado entre ellos, por ejemplo, en un horario laboral, digamos, que se tomen el día y hagan eso. Bueno, ahora en vez de eso hay que hacer cosas virtuales, estrictamente virtuales, pero se aumentó el presupuesto para que se pueda quizás gastar un extra en actividades que lo requieran. Y obviamente después se fomentó el seteo, digamos, de reuniones de equipo regulares. Y por otro lado, para retener el talento y a los empleados, se implementó un programa como de flexibilidad, que lo que hacía era darles como permiso a los empleados para que puedan flexibilizar sus horarios. Entonces, más que nada para aquellas personas que tuvieran hijos, también se dio una asignación para niñeras o personas que cuidaran a los hijos. Aquellos empleados que tuvieran hijos o hijas, se les asignaba una remuneración extra por mes, como un extra, para que pudieran invertir con ese fin, digamos, con el cuidado de sus hijos, y puedan tener más tiempo o puedan trabajar con mayor tranquilidad. Así que en la motivación se apuntó mucho, o sea, se le puso muchísimo foco. Y después, por otro lado, el tema del liderazgo más flexible y de un líder presente, pero de nuevo no autoritario, sino que un líder que tenga un trato correcto con las personas, que se preocupe por las personas, que sea empático, que les dé feedback permanente, ¿sí? Para que las personas puedan entender exactamente qué es lo que se espera de ellas y cómo están y cómo vienen. Y se lanzaron también programas para ver cómo estaban las personas a nivel de salud mental. Se empezó a poner mucho foco en el tema de la salud mental, que ahora está como también, es muy común escucharlo, antes no, pero ahora sí, con el tema de los encierros por cuarentena. Esto obviamente afectó a los empleados y la empresa lo tuvo en cuenta. Y por otro lado, también se hicieron programas que aumentaban la participación de los empleados, como programas en donde se buscaba un problema en común en una organización y agarraban a un gerente y a un analista, por ejemplo, y entre ellos tenían que resolver ese problema, buscar soluciones para eso. Y eso de nuevo, ese programa a lo que apuntaba era buscar gente que pueda adaptarse al cambio y además pueda buscar alternativas y soluciones a problemas que se les planteen y que utilicen para ello una metodología ágil de trabajo. Y por otro lado, tiene que ver con el empowerment de los empleados, ¿sí? O sea, normalmente un analista quizás solo acataría órdenes. Bueno, no, en este caso trabaja mano a mano con un gerente para desarrollar un proyecto propio. Y esto también aumenta la motivación del empleado, el sentirse útil, el sentirse que está pudiendo resolver un problema y llevar a cabo un proyecto. Y estos son solo un par de ejemplos de un montón de políticas que tomó la empresa, alineándose con la estrategia de la empresa de tratar de tener una forma de trabajo más ágil. Esto se trasladó al departamento de recursos humanos, al área de recursos humanos, y obviamente esto se bajó hacia los empleados, no solamente indicándole a los líderes la forma de liderazgo que deben tener, sino que también incentivando o lanzando políticas para que esto suceda.